Amén. A Él la gloria, la alabanza, el honor y la honra. Tomen asiento, querida iglesia. Hoy es un día especial. Todos los domingos son especiales y todos los viernes. Por eso me río. Digo, hoy es un día especial porque podemos reunirnos como cuerpo de Cristo, como iglesia, para rendirle culto. No venimos al culto, sino que venimos a rendir culto a Dios. Amén. Bien. Quiero adentrarme un poquito, ya empezar, porque este es un año diferente. Yo le decía a mi esposa, qué responsabilidad el soltar una palabra sobre la iglesia empezando el año 2026, y esa palabra que viene para este año es un año de formación. Es un año donde Dios va a empezar a formarnos de acuerdo a lo que Él quiere. ¿Por qué viene esto? Porque en su momento yo estaba dando un mensaje sobre la vasija que se deshizo en las manos del alfarero y simbolizaba al pueblo de Israel, donde el pueblo de Israel estaba haciendo lo que quería en desobediencia a Dios. Pero dice que Jeremías fue llevado a donde estaba el alfarero en la visión y se deshizo la vasija, y Dios le dijo a Jeremías, ¿acaso no puedo hacer así como esta vasija con el pueblo de Israel? ¿Y qué simboliza esto? Simboliza que si tiene que deshacerte en este año, te va a deshacer para volver a formarte. Pero qué responsabilidad, ¿por qué? Porque como pastor y dando una palabra de esta dimensión, ¿sí? Te va a confrontar, pero los que aman a Dios realmente van a ser edificados mucho más este año. ¿Por qué? Porque los que aman a Dios desean hacer ¿qué? Su voluntad. ¿Y el por qué Dios va a deshacer vasijas en este tiempo? Porque muchas veces, por lo que se enseña desde el altar, o puede edificarte o puede destruirte. Porque empiezas a llevar una vida liviana y el evangelio se transforma ¿en qué? En una religión. Solamente el venir a la casa del Señor para escuchar la palabra y después mi vida sigue siendo como yo quiero. Y como decía el viernes, eso tiene que ver con el autocontrol y la voluntad propia. La iglesia no pelea con el diablo, ¿sí? Pelea con entregar la voluntad a Dios. Porque siempre queremos hacer las cosas a nuestra manera, aunque la palabra nos dirija. Y eso es como se llama rebeldía. El otro día hablaba sobre la ansiedad, y la ansiedad la hemos tomado tan suavemente como para hablar de una emoción, de un sentimiento, y no es así. Una vez que ya viene la ansiedad a tu vida, ¿sí? Te olvidaste de la fe. El viernes estaba hablando sobre eso, quiero hablarle un poquito a los que no estuvieron, pero el viernes estaba hablando sobre eso, que al tener ansiedad dejaste de lado la fe. ¿Por qué? Porque volvió a tomar control de tu vida, tu voluntad. Y la voluntad es gobernada ¿por qué? Por el alma. Y el alma, que son los pensamientos y las emociones humanas. Ese es el alma. Los sentimientos y las emociones. Entonces la voluntad gobernada por la carne, por la vieja naturaleza, nos aparta de Dios. ¿Sí o no? Y al estar fuera de Dios, a través de la voluntad humana, empezamos a cansarnos y a desanimarnos, porque solos no podemos hacer nada. Porque nuestra fuerza, ¿sí?, no pueden llegar a solucionar los problemas que vienen a veces en nuestras vidas. Pero nuestra rebeldía es como que le decimos, Señor, déjame a mí que yo soluciono esto. ¿O no te ha pasado eso? ¿Sí? El Dios soberano que hizo los cielos y la tierra, que envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario y nos compró. Quiero volver a repetirlo, nos compró. Una vez que te compra ya no te pertenece. Fuiste comprado a precio de sangre en la cruz del Calvario. No solamente, ¿sí?,
Fuiste justificado, como decía hoy a mi esposa, y ese es el error. Una cosa es ser justificado a través de la cruz, otra cosa es vivir en la justicia de Dios. Ser justificado lo hizo Jesús en la cruz de Calvario. Vivir en justicia no depende de nosotros. Es una voluntad propia de entregar nuestra voluntad a Dios para poder vivir con el Espíritu Santo bajo su voluntad. Parece un trabalengua, pero es bien fácil. Ya no te perteneces a ti mismo, tienes que hacer la voluntad del Padre, te guste o no te guste. ¿Por qué digo todo esto? Porque justamente los problemas vienen cuando las cosas las haces a tu manera. Yo el viernes podía enseñarle a la iglesia, ¿sí?, a través de varios versículos donde decía el Señor que Él va a caminar con nosotros. ¿Quiénes son los que son bendecidos? Yo hablaba de la bendición que a veces nos llega a tu vida. Vienes a la iglesia y vives. No voy a hablar de prosperidad porque no está en mí, y los que me conocen siempre me han escuchado que eso está muy fuera de mí, ¿sí? Pero a veces no recibes la bendición de parte de Dios porque lo haces a tu manera. No esperas en Dios, ¿sí? Y esos versículos que les leí decía, ¿quién bendice Dios? ¿Quiénes son los que van a heredar la tierra? Los que bendice Dios. Los que caminan junto a Dios, no hay otra. No hay otra. No te puedo hablar de que vas a tener lo que anhelas, ¿sí?, si primero no haces la voluntad de Dios. Primero te tengo que enseñar desde este púlpito a que tu bendición está juntamente arraigada a la obediencia y a la fe. Obediencia y fe son los que van a soltar la bendición sobre ti. Entonces, hay muchas enseñanzas, ¿sí?, que todavía están, ¿sí?, dando vueltas por ahí, donde crees que solamente por declaración vas a tener todo lo que quieres. Es mentira. Es mentira. Sería muy fácil hacer la vida como quieres solamente por venir a la iglesia y que Dios te bendiga. No es así. No es así. Es una entrega total a Dios y Él te bendice. Él te bendice, ¿por qué? Por el sacrificio de entregar tu vida a Cristo. Él entregó su vida en la cruz de Calvario. Pero a través de eso tenemos un libre albedrío de seguir en justicia o no. Él en la cruz del Calvario nos justificó, pero vivir en justicia depende de nosotros. Ahí está el libre albedrío. Él hizo por nosotros lo que tenía que hacer, pero de la cruz en adelante es donde nosotros tenemos que rendir nuestra vida totalmente al Señor. Y ahí viene la bendición, ahí viene todo lo que tenga que darte el Señor, como decía esos versículos que les leí el otro día, vuelvo a repetir, ¿sí?, donde decía, te puedes tropezar en las manos del Señor, pero no te va a dejar caer. Ahora, si estás dejando de lado a Dios, si estás viviendo una vida de acuerdo a tu voluntad, yo no te puedo decir dónde vas a llegar. Pero si estás haciendo la voluntad del Padre, yo te aseguro que vas a tropezarte, pero enseguida el Señor va a levantarte. Amén. Y de acuerdo de eso, encontré una palabra que hace muchos años la había escuchado, ¿sí?, pero era muy fuerte, decía yo, ¿no? Pero que, como decía un hermano hoy antes de empezar la reunión, la palabra fuerte es para la persona que la confronta a hacer un cambio y no quiere. Por eso se torna fuerte la palabra. Entonces se opta ¿por qué? Por predicar lo que tú quieres como iglesia. Bueno, acá no va a suceder eso. Hoy vinieron personas nuevas, ¿sí? Bienvenidos a este lugar, los que están por primera vez. Y antes de empezar la reunión hablábamos con este hermano y decíamos, si viene una palabra que va a confrontar, o siguen viniendo o no vienen más. Porque la palabra siempre te va a confrontar. La palabra, si es de Dios, siempre va a confrontar. ¿Por qué? Porque es la única manera de que el Señor haga una transformación de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Hay un reino y hay un rey y hay justicia, ¿sí o no? Eso es vivir en la justicia de Dios, hacer su voluntad. Entonces no es solamente buscar el reino, sino vivir en su justicia. Busca el reino de Dios y su
justicia, y todo lo que necesites, iglesia, va a ser añadido. Yo no te puedo predicar de las añadiduras y después de Dios. No te puedo predicar que vas a ser prosperado en todas tus cosas, haga lo que haga. Primero te voy a hablar de Dios de santidad, el Dios de rectitud, y cómo llegar a ese Dios. Y parte de eso es hoy. Pero quiero leerte unos versículos que para mí eran confrontativos, porque Dios está hablando a través de un gran profeta como Jeremías, ¿sí? Y tiene que ver con que lo que estamos haciendo ahora proféticamente este año 2026, de cómo van a empezar a romperse las falsas enseñanzas que hay en tu vida que te llevaron a una vida diferente de la que Dios quiere que vivas. ¿Me estás entendiendo? Si hoy no estás viviendo un evangelio real, muchas veces es por lo que escuchas. Muchas veces es por lo que escuchas. Otras veces es por lo que vamos a predicar hoy. ¿Sí? Hay una palabrita que todavía no se las voy a decir, que es lo que hace la diferencia de la religión a la verdadera vida en Cristo. Hay una sola palabra que nos lleva, ¿sí?, a hacer la voluntad de Dios o no. Venimos a la iglesia, religión. Yo vengo a escuchar la palabra, pero ¿la estás poniendo por obra? No, religión. ¿Tienes el conocimiento completo de la Biblia? ¿Tienes conocimiento? Religión. ¿Sí o no? Pero esto está, si Dios va a deshacer las vasijas que ya están hechas, yo digo vasijas a veces mal formadas, ¿sí? Si Dios va a romper en este tiempo esas vasijas, ¿sí?, lo va a hacer a través de la palabra. La palabra es la que rompe. Entonces, encontré unos versículos medio confrontativos que quiero que escuchen, ¿sí? En NBI, Jeremías 23, 26, chicos. Jeremías 23, 26, NBI, hasta el 32. Mire lo que dice. Confrontando a las falsas enseñanzas, pero acá está confrontando a los falsos profetas. ¿Por qué? Porque un profeta es el que lleva la voz de Dios al pueblo. Vamos, mire, ¿hasta cuándo seguirán dándole valor de profecía a las mentiras y delirios de su mente? Con los sueños que se cuentan unos a otros pretenden hacer que mi pueblo se olvide de mi nombre, como sus antepasados se olvidaron de mi nombre por el de Baal. El profeta que tenga un sueño, que lo cuente, pero el que reciba mi palabra, que la proclame con fidelidad. ¿Qué tiene que ver la paja con el grano?, afirma el Señor. ¿No es acaso mi palabra como fuego, y escuchen, y como martillo que pulveriza la roca?, afirma el Señor. Yo estoy en contra de los profetas que sueltan la lengua y hablan por hablar, afirma el Señor. ¿Sí? Yo estoy contra los profetas que cuentan sueños mentirosos y que al contarlos hacen que mi pueblo se extravíe con sus mentiras y sus presunciones, afirma el Señor. Yo no los he enviado ni les he dado ninguna orden. Son del todo inútiles para este pueblo, afirma el Señor. No puede haber un cambio, una transformación si no hay confrontación. Por eso digo, es un trabajo difícil el que Dios me está otorgando en este tiempo. Porque tengo que confrontar, como hace rato confronté en enseñanza. No sé si escucharon ustedes. No te puedo hablar de prosperidad si no te voy a hablar primero de cómo encontrarte con Dios. Estoy confrontando enseñanzas que todavía están, donde van y te dicen vas a hacer, ¿sí?, vas a tener todo. Estoy viendo una casa, estoy viendo un auto, estoy viendo, y todos tiran las llaves. Vengan a sellar la palabra, tienen que pagar por la palabra. Mentiras del diablo. Entonces, tengo que confrontar para poder, ¿sí?, entablar la verdad de Cristo en tu corazón. Porque ¿sabe dónde tiene que estar la verdad? En tu corazón. Por eso te digo, la ley, cuando fue escrita en las tablas en el Antiguo Testamento, ¿sí?, fue escrita en piedra. ¿Y fue escrita por qué? Por Dios mismo. El dedo de Dios escribió esas tablas, los mandamientos. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel viva en justicia. Pero en el Nuevo Testamento, las tablas de la ley están en tu corazón.
corazón. En tu corazón. Para que las vivas todos los días de tu vida. Y ahí se termina la religión. Yo escuchaba a Yarita, que hoy le tocó ministrar, ¿sí? Más que lo que cantaba, era lo que ministraba. Porque podía decir, así como yo fui transformada por la verdad. El mayor logro del Evangelio es eso. Que una persona pueda ser transformada por el poder del Espíritu Santo. Pero eso no sucede si vos no dejas que el Espíritu Santo obre en tu vida. Tienes que estar decidido que Dios te transforme y te cambie. Y eso tiene que ver con tu carácter, tu temperamento, tiene que ver con tu moral. Se terminó. Tienes que hacerlo a través de ¿qué? De la palabra. La palabra es el martillo que va a empezar a romper con todas esas falsas enseñanzas. Pero también le podía hablar el viernes con que la palabra dice que Dios nos formó de la tierra, del polvo, ¿sí o no? ¿Ustedes del polvo pueden hacer alguna vez una vasija? No. Tiene que tener agua. Entonces el elemento, el agua, es lo que hace que forme, ¿sí?, a esa vasija. ¿Qué es el agua? La palabra de Dios. La palabra de Dios es la que te va a dar, ¿sí?, la formación. Va a estar en las manos del maestro, pero la palabra de Dios es la que va a dar ese ingrediente para que sea formado. ¿Está entendiendo? Mire, Salmo 111, versículo 1. Vamos a leerlo en NBI también. 111, versículo 1. Estamos haciendo solamente un comentario antes del mensaje, todavía no entra el mensaje. 111, 1. ¿Sí? ¿Qué dice? Aleluya, alabado sea el Señor. Alabaré al Señor ¿con qué? Con todo el corazón. Cuando estás diciendo con todo el corazón, no estás diciendo con toda tu mente, estás diciendo con tus sentimientos, estás diciendo que le estás poniendo amor al asunto. No solamente lo vas a ver a Dios como un Dios religioso, el Dios que hizo los cielos y la tierra, sino que te amo, papá, porque me estás transformando mediante tus enseñanzas. Amo tus estatutos, tus preceptos, porque veo que hiciste cambios en mi vida y a través de eso mi familia está cambiando también. ¿Me confronta? Claro que sí, Señor, me confronta, pero te sigo amando, porque la obediencia tiene dos aristas. Podés obedecer a Dios, ¿sí?, por miedo. Pero cuando lo obedeces a Dios por amor, cambia. Y es lo que Dios quiere lograr en ti. ¿Para qué? Para que no sea tan pesado el Evangelio sobre ti. Porque si el Evangelio no llega a tu corazón, querida iglesia, va a ser una religión. Porque son cargas que no vas a poder soportar. Como le decía Jesús a los fariseos, ustedes dictaminan carga que ni siquiera la pueden llevar con un dedo. Ustedes predican de lo que se tiene que hacer, pero ustedes no lo hacen. Y se daba vuelta, ¿sí?, a los que estaban escuchando y digan, hagan todo lo que ellos dicen, pero no todo lo que ellos hacen. Religión. Así que si tienes el conocimiento pleno de la Biblia y tienes seminarios completos, a mí no me mueve un pelo. Si eres una persona que recién llegas y lo poquito que has aprendido lo pones por obra, wow, yo veo ahí un diamante. Yo veo un diamante que Dios quiere usar. Y en poco tiempo esa persona a la vez ministrando, y la iglesia que todavía está con esas estructuras dice, pero ¿cómo puede poner en tan poco tiempo esta persona? Porque el pastor ve el proceso, ustedes no. Yo veo sus caritas, como le dije el viernes, ¿sí? Pero más que sus caritas veo el proceso que cada uno, yo sé que pasaron, y eso a mí me llena de corazón. El que es pastor lo entiende así. Poder ver las caritas y ver el proceso, decir, wow. Con mi esposa siempre estamos así chismeando antes de empezar la reunión. Mirá esa carita, mirá cómo está activando, mirá qué cambio, qué lindo. Es lo que impulsa al verdadero pastor.
¿Sabían eso? En la asamblea en compañía de los rectos. Eso dice el Salmo. Alabaré al Señor con todo mi corazón, con todos mis hermanos, quiere decir. ¿Sí? Grandes son las obras del Señor, estudiadas por los que en ellas se deleitan. Gloriosas y majestuosas son sus obras. Su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. El Señor es clemente y compasivo. Da de comer a quienes le temen. Como dice el 5, da de comer a quienes le temen. Siempre recuerda su pacto. Ha mostrado a su pueblo el poder de sus obras al darle la heredad de otras naciones. Las obras de sus manos son fieles y justas. Todos los preceptos son dignos de confianza. Todos los preceptos son dignos de confianza. ¿Qué significa? Todos los preceptos que Dios estipula en su palabra son dignos de confiar en que van a suceder. Porque la confianza es fe. Por eso decía el viernes, cuando estás desanimado, es porque perdiste la confianza en Dios y pusiste la confianza en ti y en las personas. ¿Y sabes qué? Estás bajo maldición de Dios. Maldito el hombre que confía en el hombre y no en Dios. Mira hasta dónde llega el desánimo, ¿sí? Que a veces lo tomamos como algo emocional. Estoy desanimado. No, perdiste la fe. Perdiste la fe. Creíste más a las circunstancias que a los preceptos de Dios. Lo estoy confrontando un poquito al comienzo, ya no. Inmutable por los siglos de los siglos, establecidos con fidelidad y rectitud. Mire, una vez traje una palabra de rectitud donde decía: el Señor Jehová se levantó de su trono santo, puso una plomada sobre el muro de Israel. Y yo prediqué sobre eso. La única vez que vemos a Dios subir, levantarse del trono fue para ponerse una plomada. ¿Y la plomada habla de qué? Ese péndulo, ¿qué habla de qué? De rectitud. Cuando prediqué sobre esto, empezaron a casarse en esta iglesia. Cuando entendieron, qué tremendo es esto. ¿Cuántos casamientos ya llevamos? 13, 14 casamientos. En el mismo año todo el mundo quería casarse. ¿Y qué pasó antes de eso? ¿Por qué antes no lo hicieron? Porque la palabra vino en el tiempo justo a la iglesia y trajo ¿qué? Y ya empiezo con el mensaje, el temor. Lo único que diferencia de vivir un evangelio con conocimiento es el temor. No hay temor. No pones el evangelio por obra. Simple. Simple. Pagó el precio del rescate por su pueblo en el 9 y estableció su pacto para siempre. Su nombre es santo e imponente. El principio, escuchen bien. Ahora estamos hablando de sabiduría que no tiene nada que ver con el conocimiento. Estamos hablando de sabiduría. Pero antes que la sabiduría, miren lo que viene. El principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor del Señor. ¿Qué quiere decir? Tienes el conocimiento a través de la palabra que el Señor quiere que hagas esto con tu vida, pero si no hay temor, no la pones por obra. Así nomás. Si el temor de Dios no está en ti, vas a tener conocimiento nada más. Pero si por temor obedeces a Dios, eres sabio. Voy más allá. No solamente sabio, sino que justo. Y vuelvo para atrás, porque no es solamente que seas justificado en la cruz de Calvario, sino que vivas en justicia. Que seas justo para Dios todos los días de tu vida. ¿Sí? ¿Están entendiendo el mensaje? El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Miren, buen juicio, inteligencia, buena elección, todo lo que vos quieras ponerle, demuestran quienes cumplen sus preceptos. Soy inteligente,
si haces caso a lo que dice la palabra, porque te va a ir bien. Y su alabanza permanece para siempre. Cuando haces la voluntad del Padre, tienes el temor de ponerla por obra en tu vida, va a haber alabanza siempre. Que eso está también el gozo, que a pesar de lo que estés viviendo, tienes una felicidad que perdura por siempre. Entonces ahí no viene el diablo a desanimarte ni a deprimirte, porque le dices: diablo, ¿sabe qué? Estoy pasando una situación, pero ¿sabe qué? Este gozo no me lo saca nadie. La alabanza siempre va a estar en tu boca. Por eso cuando están acá cantando, alabando al Señor, como ustedes lo ven a los chicos, a las chicas, y ellos, en el corazón de ellos, ¿sabes qué está? Que vos hagas lo mismo. Ese es el anhelo de los que están acá adelante, de que la impartición llegue hasta donde estás tú. Pero ¿qué pasa? Tuviste un día mal, tuviste una semana mal, y no entiendes esto, que el gozo no es una alegría pasajera, el gozo tiene que perdurar por siempre. Entonces llegas a este lugar, estoy mal, estoy a punto de separarme, vengo con mi esposa, la arrastra, me siento ahí, pero escucho las canciones que están alabando a Dios, me levanto, empiezo a aplaudir, y termina la reunión y empezamos a los besos con la mujer que antes no queríamos separar, porque Dios es el que empieza a obrar, porque la alabanza tiene que ver con adorar a Dios a pesar de. Son herramientas espirituales, pero que traen un sacrificio en nosotros. ¿Se dan cuenta que es diferente? Hay muchos acá que han querido cambiar a su marido, han querido cambiar a su mujer y nunca le funcionó. ¿Se dan cuenta? Pero empezaron a creerle a Dios y hoy están gozando de lo que Dios está haciendo. A pesar de que tuvieron que cambiar un poquito su temperamento. Claro, porque se dieron cuenta que es importante mostrar y demostrar a Cristo en nosotros. No hay una obra más grande que puedas ir donde vayas y que puedan ver a Cristo en ti. Cristo tiene que ser formado en ti. El Espíritu Santo se quedó ¿para qué? Para formar a Cristo en ti. Para que vos, caminando sobre la tierra, hagas lo mismo que hizo Jesús. ¿Me está entendiendo? Corporalmente eres quien eres, pero dentro guardas una gloria que necesitan todos los que no tienen a Cristo, los que no tienen esperanza. No es solamente predicar, ¿se dan cuenta? No hay mejor predicación que el que predique sea el Espíritu Santo mismo que está en nosotros. Miren lo que dice Eclesiastés 12, versículo 13. Esto lo van a encontrar finalizando de un montón de consejos que da. Y miren, el fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Teme pues a Dios, escuchen, y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre, punto. Se terminó. Teme a Dios, cumple sus mandamientos, porque es lo que Dios anhela de ti, y es lo que te va a servir para ser un verdadero cristiano. ¿Sí? Pues Dios juzgará ¿qué? Toda obra, buena o mala, y aún la realizada en secreto. Porque cuando tienes temor no tienes ningún problema en que te juzgue el Señor. Porque el juicio no viene cuando te vayas de esta tierra, el juicio ya está en la palabra de Dios. Por eso Jesús decía: si yo no vine a juzgar al mundo, la palabra que os he hablado es la que ya lo está juzgando. Punto. Nosotros tenemos la palabra, los preceptos de Dios escritos, establecidos en la Biblia, y si no la obedecemos, ¿qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando? ¿Un segundo juicio? La palabra misma nos está juzgando día tras día.
es la que no se sabe vivir en justicia, iglesia. El reino de los cielos, hay un rey y tiene leyes. El reino de Dios consiste que hay un rey y tiene leyes. ¿Cómo pretendes vivir en un reino y no haces caso a las leyes que están escritas? No puedes. No puedes hacerlo, por eso te ha ido mal. Porque ya no luchas contra el diablo que te predicaron un montón de tiempo, la guerra espiritual, sí, de alto nivel y todas esas cosas. La lucha más grande es contigo mismo. Es un poroto el diablo al lado del yo. Sí, es un poroto al lado del viejo yo, que es el que se revela, el que no tiene temor de hacer la voluntad de Dios. ¿Para qué necesita Dios siquiera ver al diablo si contigo basta que te revelas? ¿Sí o no? Claro. Miren, la primera palabra hebrea principal para temor son yirah, que implica reverencia y asombro hacia lo divino. Yirah, ¿sí? Pachad, que se refiere más a un miedo repentino o pavor, también se usa como charada, para ansiedad, lo que hablamos el viernes. Cada término tiene matices. Yirah es el temor de Dios. Escuchen, conocimiento y respeto. Conocimiento de lo que está escrito y respeto para poder llevarlo por obra. Eso es lo que tenemos que llegar, ¿sí? Mientras que pachad es un susto o terror más general y charada es la sensación de angustia. Escuchen bien, en el Génesis vemos cuando desobedeció Adán, ¿qué hizo? Se escondió. Y cuando lo llama el Señor, ¿qué le dijo? ¿Dónde estás, Adán? Y fue y le dijo, no quise venir porque tuve temor, porque estaba desnudo. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Dice la palabra. ¿O comiste del árbol que te dije que no comieras? Del conocimiento del bien y del mal. Ahora, la palabra, como dije al comienzo, yirah, temor a Dios, es antes de que te encuentres desnudo. Es antes de que peques. El verdadero temor hace que no peques. Adán tuvo temor, pero después que pecó. Y eso nosotros le llamamos, hoy tuve temor a Dios por eso. No, el temor verdadero a Dios es antes de pecar. Porque es el Espíritu Santo quien te está contristando en ese momento. O se contrista Él, diciéndote no lo hagas. Y lo haces. Después de que pecas, vienes a Dios. Él te puede perdonar. Pero también viene con eso un remordimiento a veces nada más. Y ya está el alma metida, y ya está la voluntad propia metida. ¿Por qué? Porque me siento mal por lo que hice, pero eso no significa que no vas a volver a hacerlo. Puedes volver a caer otra vez porque el remordimiento tiene que ver con sentimiento. Nada más. Me arrepiento en un momento, pero después vuelve nuevamente a ser incitado y vuelvo a caer. El temor verdadero que te estoy predicando hoy es el temor que te hace sentir el Espíritu Santo antes de que caigas. Ese es el temor reverente a Dios. 28:14 de Proverbios, NBI 28:14. Mire, dichoso el que siempre teme al Señor, pero el obstinado caerá en la desgracia. Dichoso el que siempre teme al Señor, pero el obstinado, el terco, cae en desgracia. El que no quiere hacer la voluntad de Dios, cae en desgracia. El que quiere hacer las cosas a su manera, cae en desgracia.
No hay otra, acá no hay negociación. Te pintaron un Dios diferente, lo lamento. Yo te estoy tratando de establecer en tu corazón la palabra que puso el Dios que hizo los cielos y la tierra. Y el que envió a su Hijo en la cruz de Calvario para comprarte y para transformarte en un verdadero Hijo de Dios, donde Él se glorifica por tus actitudes, por tu moral, que hacen que semeje al Hijo de Dios muerto en la cruz del Calvario. Es eso. Después es religión. De eso está lleno la tierra. Miren, Deuteronomio capítulo 6, versículo 1. Fíjense de qué momento el Señor ya estaba hablando al pueblo. Adentrándose a la tierra prometida, el Señor le da esto. Estos son los mandamientos, escuchen, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara para que los pongas en ¿qué? En la tierra que vas a tomar posesión. Para que durante toda tu vida, tú y tus hijos, esto es generacional, haces la voluntad de Dios, temes a Dios, ¿sí? Y tus hijos van a ser bendecidos también, todas tus generaciones. Miren si no impacta la verdadera enseñanza del Evangelio, si no impacta el verdadero cambio que hace la palabra en tu vida, en tu corazón. Claro que impacta, ¿sí? Miren, para que durante toda tu vida y tus hijos y tus nietos honren al Señor, tu Dios, cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy, para que disfrutes de larga vida. Escucha, Israel, y esfuérzate en ¿qué? En obedecer. Así te irá bien y serás un pueblo numeroso en la tierra, donde abundan la leche y la miel. Estamos con lo prometido del Señor, el Dios de tus antepasados. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, que es el único Señor. Ama al Señor tu Dios ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el amor que Dios busca en ti. Y ese va a ser el que va a despertar el temor en ti. ¿Sabías? El amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza, va a hacer que no quieras fallarle a Dios. Entonces, antes de fallar, antes de pecar, no puedo hacer esto con mi papá. No puedo llegar a hacer esto porque a Dios no le gusta. No puedo hacer esto porque dejo mal testimonio ante los que están esperando un cambio en mí para que puedan venir a la iglesia, por decir. Por eso es que vemos tantos en la iglesia y la familia, ninguno quiere saber nada, porque no han entendido estos principios. ¿Y sabe cómo lo tapamos muchas veces? Y los pastores lo tapamos con servicio. Ah, no, pero yo estoy sirviendo en el ministerio Nuevo Nacimiento. ¿Y? Con servicio a veces tapamos. Y no hay un cambio total en tu vida. Es mucha responsabilidad ser pastor. ¿Sabían? Escucha el 6 que dice, grábate en ¿qué? En el corazón estas palabras que hoy te mando. Ya no es en piedra, como les decía. En el Antiguo Testamento ya está profetizando el que escribió esto, que la ley de Dios, los preceptos de Dios tienen que estar grabados en tu corazón para que puedas obrar mediante la voluntad de Dios, ¿sí o no? ¿Y qué dice? Incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando te vayas al camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Cuando vienen acá a presentar los niños, lo primero que hago es esto. Le pregunto a los padres y le hago decir a los padres si realmente toman esa decisión de enseñarle a sus hijos. ¿Para qué? Para que no se aparten el día de mañana. Es un trabajo que tienes que hacer. Es un trabajo que tienes que hacer. ¿Sí? Átala a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca. Escríbela en los postes de tu casa, en los portones de tus ciudades. El Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que le juró a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste,
con casas llenas de toda clase de bienes que tú no acumulaste, con cisternas que no cavaste, y con viñas y olivares que no plantaste. Cuando comas de ellas y te sacies, cuídate de no olvidarte del Señor que te sacó de Egipto, la tierra donde viviste en esclavitud. ¿Qué quiere decir todos esos versículos? Lo dije rápido. Quiere decir que Dios te va a dar bendiciones donde tú no trabajaste nunca, pero van a aparecer esas bendiciones porque tú le estás obedeciendo a los preceptos. Van a haber bendiciones que voy a decir, ¿de dónde salió esto? ¿Cómo pasó? Porque Dios ya la tenía preparada para ti. Por tu obediencia y por tu fe. Por creerle a Él. ¿Sí? Otra vez, la palabra de hoy. Teme. Esa es la palabra de hoy. Temor. Les dije yo al comienzo, se le iba a decir, pero ustedes ya lo vieron que venía repitiendo, temor, temor, temor. Es la diferencia. Teme al Señor tu Dios. Sírvele solamente a Él y jura solo en su nombre. No sigas a esos dioses de los pueblos que te rodean, pues el Señor tu Dios está contigo y es un Dios celoso. No vaya a ser que su ira se encienda contra ti y te borre de la faz de la tierra. Quiero que entiendan eso porque muchas veces la iglesia predica un Dios de amor, pero no un Dios de corrección. El Dios de amor donde todo es permitido. Pues yo te vengo a decir que no es así, ese no es el Dios que yo estoy conociendo a través de la palabra. Es un Dios de corrección. Y es un Dios que se hace lo que Él dice, no lo que tú dices. Lo lamento, pero es así. El verdadero evangelio es eso. ¿Sí? La corrección de parte de la palabra de Dios. Mira, 16, no pongas a prueba al Señor tu Dios como lo hiciste en Masá. Cumple cuidadosamente los mandamientos del Señor tu Dios y los mandatos y preceptos que te ha dado. ¿Qué dice? Haz lo recto y bueno a los ojos del Señor para que te vaya bien y tomes posesión de la buena tierra que el Señor te juró a tus antepasados. Eso es lo que yo decía, ¿sí? El evangelio donde te dice, ven y profetiza, declara que este lugar es tuyo, pone los pies de tus zapatos. Acá dice, pone los pies de tus zapatos, pero primero cumple todos los mandamientos del Señor. ¿Quieres ganar la bendición de Dios sin temor? ¿Sabe cómo se llama el mensaje? Anhelar la bendición sin temor. Ahí está. ¿Sí? El Señor arrojará todos los enemigos que encuentres en tu camino, tal como te lo prometió. En el futuro, cuando tu hijo te pregunte, escuchen bien, ¿qué significan los mandatos, preceptos y normas que el Señor nuestro Dios les mandó? Le responderás, en Egipto éramos esclavos del faraón, pero el Señor nos sacó allá con gran despliegue de fuerza. ¿Qué es obedecer a los mandatos del Señor? A lo que Dios te dice es acordarte que fuiste esclavo y que ahora tienes que obedecer a otro Dios. Del Antiguo Testamento el Señor ya nos viene hablando de cómo tiene que ser un verdadero hijo de Dios, ¿sí? Y al final lo van a ver, ¿sí? Ante nuestros propios ojos el Señor realizó grandes señales y terribles prodigios en contra de Egipto, el faraón y de toda su familia, y nos sacó de allá para conducirnos a la tierra que nuestros antepasados había jurado que se las daría. El Señor nuestro Dios nos mandó a temerle y a obedecer. Digan conmigo, temor y obediencia. Es eso. En eso está fundamentado el evangelio. En el temor y en la obediencia. ¿Sí? Estos preceptos para que siempre nos vaya bien y sigamos con vida. Y así ha sido hasta hoy. Y ahora escuchen esto que está tremendo. Y si obedecemos fielmente todos sus mandamientos ante el Señor nuestro Dios, tal como los ha ordenado, entonces seremos ¿qué? Justos. No porque hagas una oración de fe. Eres justo por cumplir los preceptos y mandamientos de Dios. ¿Sí? Amén. Bien. Ya vamos acelerando. Proverbios 3, versículo 1 en NBI dice, hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas, más bien guarda en tu corazón mis mandamientos, porque prolongarán tu vida muchos años y te traerán prosperidad. Ahí está la prosperidad.
Pero primero guarda sus mandamientos, sus preceptos, ponlos por obra y ahí vendrá la prosperidad. Bien, que nunca te abandonen el amor y la verdad. Llévalo siempre alrededor de tu cuello y escríbelo en el libro de tu corazón. Y acá hizo algo ahí, la diferencia entre conocimiento y la sabiduría, como les hablaba. ¿Sí? Mire, el conocimiento se refiere a la acumulación de información, hechos y datos adquiridos mediante el estudio. Es el conocimiento. Ah, yo conozco la palabra, ah, qué lindo. Hoy ya no me vienen con ese chiste. Yo conozco que está escrito. Pero ¿cuántas veces pusiste por obra lo que me estás diciendo? Mientras que la sabiduría implica la aplicación práctica y juiciosa de este conocimiento con discernimiento moral y perspectiva a largo plazo. Poner por obra tu conocimiento, sos sabio. ¿Sí? El conocimiento se obtiene por lectura, investigación, memorización. La sabiduría surge de reflexionar sobre experiencias y extraer lecciones útiles. ¿Sí? Mire, el uso práctico, saber que la luz está en rojo es conocimiento, frenar a tiempo es sabiduría. Está bueno. ¿Sí? Está bueno. ¿Sí o no? Y yo puse ahí un puntito que escribí poquito. Si el temor es el comienzo de la sabiduría, significa que temiendo a Dios, tenemos el conocimiento de sus preceptos que están escritos en la palabra de Dios y nos lleva a ponerlo por obra, por obediencia y amor. Esa es la verdadera senda de un verdadero creyente. ¿Sí o no? ¿Bien? Ahora vamos a ir a una historia rapidito, esto sí, ya estamos terminando, 10 minutitos más, ya terminamos, ¿sí? Vayan buscando 2 Samuel capítulo 6, versículo 5, NBI. Yo puse un punto ahí y le puse haciendo una obra con el conocimiento pero sin temor. Y ahora vamos a ver de quién se trata. Dice, mientras David y todo el pueblo de Israel danzaban ante el Señor con gran entusiasmo y cantaban al son de arpas, liras, panderetas, sistros y címbalos, al llegar a la parcela de Nacón, los bueyes tropezaron, pero Usa, extendiendo las manos, sostuvo el arca de Dios. Con todo, la ira del Señor se encendió contra Usa por su atrevimiento y lo hirió de muerte ahí mismo, de modo que Usa cayó fulminado junto al arca. 8. David se enojó porque el Señor había matado a Usa, así que llamó a aquel lugar Pérez Usa, nombre que conserva hasta el día de hoy. Rapidito les voy a decir, para los que no conocen esta historia, ¿sí? Cuando el rey David toma el trono, lo primero que quiere hacer es traer el arca del pacto. El arca del pacto significaba la presencia de Dios. ¿Sí o no? Entonces, cuando él trae el arca, lo hace a su manera, pero lo pone con una buena intención, lo pone en una carreta, pone personas que vayan cantando alrededor, danzando, pero la verdadera voluntad de Dios es que el arca sea llevada sobre los hombros de sacerdotes. Entonces el Señor mató a alguien que estaba llevando ahí, que quiso ayudar para que no se caiga el arca de la carreta. ¿Y cómo? Y lo mató, porque no estaba de acuerdo a lo que él había estipulado desde el tiempo antiguo de cómo llevar la presencia. Por eso este mensaje le puse, ¿sí? Querer la presencia sin temor. ¿Sí? Y acá está la diferencia. Versículo 9, ahí mismo. Aquel día David se sintió ¿qué? Temeroso del Señor y exclamó, es mejor que no me lleve el arca del Señor. El temor hace que rindas reverencia a la presencia de Dios. Cuando realmente amas la presencia de Dios, quieres hacer las cosas a la manera de Dios, no a tu manera. Como este, que la puso arriba de una carreta en vez de llevarla en andas. El temor te hace hacer la voluntad de Dios, no lo que tú quieres. Amén. Y como ya no quería llevarse el arca del Señor a la ciudad de David,
ordenó que las trasladaran a casa de Obed-edom, oriundo de Gat. Fue así como el arca del Señor permaneció 3 meses en casa de Obed-edom de Gat, y el Señor lo bendijo a él y a toda su familia. En cuanto le contaron al rey David que por causa del arca del Señor había bendecido a la familia de Obed-edom y toda su hacienda, David fue a la casa de Obed-edom en medio de la gran algarabía, trasladó el arca de Dios a la ciudad de David. Apenas habían avanzado 6 pasos los que llevaban el arca cuando David sacrificó un toro, un ternero engordado. Vestido tan solo con un efod de lino, se puso a bailar ante el Señor con gran entusiasmo. Así que entre vítores y al son de cuernos de carnero, David y todo el pueblo de Israel llevaban el arca del Señor. ¿Qué quiere decir? Que la verdadera alabanza fluye del corazón cuando haces la voluntad de Dios. Cuando la presencia de Dios viene porque hiciste la voluntad del Padre, lo único que te va a salir es alabar a Dios en cualquier situación. Pero escucha, cuando llegó David, no lo vamos a leer ahí ni acá, ¿sí? Les voy a decir, cuando llegó David danzando porque llevaba la presencia del Señor al pueblo, salió su mujer y le dice: mira, estás haciendo el ridículo, bailando entre los sirvientes. Porque esa es la religión. Vienes acá y ves a otros que están danzando, gritando, y dices: qué contento que están estos, pero no saben cómo estoy yo. ¿No ha pasado eso? No saben qué triste estoy. Ponte a danzar con los que están danzando y vas a aprender que la alabanza fluye de un corazón agradecido, un corazón que tiene temor a Dios. A pesar de tu circunstancia. Se nos han ido 2 hermanitas de acá. Las 2 terminaron sus días predicando. Danzando acá adelante con lo último de sus fuerzas. Predicándole a su familia completa y más. En el lecho ahí donde estaba esperando ya sus últimos días, saca dinero de su bolsillo, se lo da a su nuera: llévale a los pastores. Y al otro día, porque para ella estaba obedeciendo, y trajeron. ¡Qué tremendo! Hasta el último minuto. Esa hermanita que danzaba antes acá, un día llegó y se cayó ahí de boca. La presión había bajado tanto que se desmayó. Ahora lo sé porque a mí me pasó hace poquito. Yo vine corriendo a buscar un poco de vino, eso que damos en la Santa Cena, y le di 3 vasos, oré por ella. Bueno, ahora andate a tu casa. No, yo no voy a ir a mi casa, ahora me siento mejor. Se puso a danzar acá adelante en la presencia del Señor. Hasta el último minuto de vida. Honró al Padre porque lo hizo toda la vida con amor, el servicio a Dios. Amaba servir, pero lo hacía con una intención de amar y honrar al Padre. Cambia cuando la intención es por amor. Cambia. Amén. Vamos a terminar ahí. Colosenses 3:16 termina diciendo: que habite en ustedes, todos ustedes, la palabra de Cristo con toda su riqueza. Intrúyanse, aconséjense unos a otros con toda sabiduría, canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Ministrense unos a otros con alabanza. ¿Qué quiere decir? Viene tu hermano mal. Vamos, levanta ese ánimo, cobra ánimo, vamos, levántate, empieza a adorar a Dios, que Dios algo va a hacer, porque estos son tiempos nada más, son procesos que van pasando. Esa es la forma de ayudar. Esa es la forma de ayudar. Por eso con mi esposa, poder ver a 2 personitas que no cayeron ni siquiera en depresión hasta los últimos minutos de su vida, es porque tomaron la enseñanza que viene de la palabra. Porque la palabra la estableció hasta el minuto
cero, antes de partir, con toda esa fuerza. ¿Y sabe qué lograron? Que en el cajón vengan sus hijos que no querían saber nada. Todavía no están, pero van a venir. Y que hayan puesto las manos en el cajón y que le hayan dicho: viejita, nos predicaste toda la vida, pero tenías que partir para decirte que yo voy a empezar a ir a la iglesia. Porque los últimos minutos de su vida hizo una gran cena, llamó a toda su familia y les predicó. Eso es amar a Dios. Eso nos enseña a nosotros como iglesia, de tener una vivencia con Dios. Lo demás lo tiene cualquiera. El evangelio no es sencillo. El evangelio no es entrega total. Una entrega que te va a hacer sanar de toda esa angustia que has tenido por tanto tiempo. Esa angustia fue la que te apartó de Dios, pero ibas a ser sana, porque la palabra ya empezó a golpear en tu corazón y empezó a romper como martillo, decía la palabra. Y hoy estás viendo que a veces es nuestra culpa, muchas veces, de cómo actuamos y cómo llevamos el evangelio para tener hijos en los vicios, para tener familias todos separados. Muchas veces culpa nuestra por no llevar un verdadero evangelio. La palabra decía: hasta tus hijos y tus nietos van a ser bendecidos si llevas esto por obra. Ponte de pie hoy. Yo sé que te ha confrontado y yo sé que tu estómago está revolviéndose ahí adentro, pero es la palabra de Dios. Y cuando es palabra de Dios, trae sanidad y liberación. Hoy vas a ser libre. Hoy vas a ser libre. Primero la palabra empezó a romper, empezó a destruir, empezó a derribar, pero va a empezar a edificar y a plantar en tu vida. Ese es el verdadero llamamiento. Rompiendo, destruyendo, pero también edificando y plantando. Plantando la palabra de verdad que trae gozo, alabanza, adoración, porque Dios hizo algo tremendo. Como decía en Deuteronomio, acuérdense que salieron de Egipto, salieron de la esclavitud, y ni así pueden honrar a quien los sacó. No hay gratitud, no hay gratitud en nuestro corazón por lo que Dios hizo. Tremendo. Padre, yo te doy gracias hoy. Tu palabra la he dado tal cual tú me la diste. Nos ha confrontado, pero cuando viene de parte del Espíritu Santo, Señor, es como ese martillo que rompe la roca, que simboliza un corazón duro, haciendo la voluntad propia y no la del Padre. Y ese corazón se endurece porque vienen sentimientos arraigados del pasado y trae dolor y angustia y rencor y ira, y ese corazón se endurece. Pero cuando viene la palabra, viene a romper esa roca. Por eso la palabra dice en Ezequiel: romperé ese corazón, ¿sí?, de piedra y pondré uno de carne. Cambiaré ese corazón de piedra por uno de carne. El verdadero evangelio está para eso, para sacar ese corazón de piedra insensible, ese corazón que no tiene sentimientos, porque los sentimientos son buenos, pero cuando están guiados por el Espíritu Santo. Los sentimientos son buenos, pero cuando están alineados a través de la palabra de Dios. Los sentimientos son malos cuando están alineados a través de la vieja naturaleza, a través de la carnalidad, a través de la buena voluntad humana. Los sentimientos son buenos cuando están alineados por el Espíritu Santo y la sabiduría de la palabra. Señor, yo te doy gracias, tantas gracias, porque esta palabra yo creo que va a traer un antes y un después. Este tiempo, Padre, 2026, donde hay un tiempo de formación, un tiempo donde la iglesia, quizás algunos han sido vasijas, pero se han quebrado tantas veces que nuevamente están en las manos del alfarero para volver a hacerlas de nuevo. Para volver a hacerlas de nuevo, porque tú quieres que brillen. Tú quieres que vayan por todas partes llevando el sello del alfarero.
Tú quieres que a través de ellos te glorifiques tú, Señor. Que a través de todo lo que ellos caminan, el nombre de Cristo sea glorificado. El verdadero evangelio no es otra cosa que glorificar el nombre de Jesús. Y que Cristo obre en nuestras vidas día tras día. Señor, yo te doy gracias, Señor. Y en este momento que tu Espíritu Santo convenza a quien tenga que convencer, papá querido, sos tú el que haces la obra de principio a fin. Por eso, Padre, si alguien de los que está presentes hoy, esa palabra le trajo inquietud en su corazón para cambio, pasen adelante. Quiero orar por ustedes y algo va a hacer Dios en ti. Ministre mientras tanto.